Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Gracias por estar con nosotros, por supuesto, y empezamos la mañana revisando los temas que han sucedido durante la semana post-elección, post-jornada electoral, que han sido varios, por supuesto, más allá de los resultados. Eso hay que sumarle, por supuesto, el contexto de la pandemia y los resultados que nos ha traído eso, por supuesto, ¿no? Más contagios, hemos llegado a una cifra récord de más de 300 muertos por día, y a eso se suma las jornadas de vacunación a los adultos mayores. ¿Estamos avanzando como deberíamos avanzar? Eso a comparación de otros países parece que no tanto. Pero justamente vamos a hablar, empezando Diálogo Abierto, con la jornada de vacunación. Me avisan que ya estamos listos porque nuestro compañero Genaro Bernedo se encuentra en el campo de Marte, justamente verificando si esta jornada se lleva a cabo con normalidad. Genaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Carla, estamos listísimos con las personas que ya están acá en este punto, listos para ser vacunados. Y estamos viendo inclusive que esta fila son de personas con silla de ruedas. Le está dando la alternativa de que pasen primero. Lo que sí todavía estamos notando que hay mucha aglomeración, como varios de ellos han venido acompañados por las propias necesidades de traslado. Bueno, esto suma un mar de gente. Esto que comienza en la Avenida La Peronidad, en Campo de Marte, son cerca de 400 metros de profundidad de personas hasta la avenida 28 de julio. Lo que ha sugerido el Ministerio de Salud, quienes rápidamente ya han contactado con el ejército, con la policía, para que ordenen un poco lo que son las largas filas, es que esto, que empieza a las 7 de la mañana y dura hasta las 4 de la tarde, que va a ser hoy sábado, domingo, lunes y martes, para los distritos Breña y Lima Centro, para las personas de mayores a 80 años que vengan con el transcurrir del día, para que no se aglomeren a las 7 de la mañana, inclusive antes. Hemos conversado con algunas que han llegado 5:30, 6 de la mañana, y son personas que superan los 80 años de edad y tienen varios de ellos dificultades, como estamos viendo a la señora que está siendo apoyada por el agente del ejército y por una representante del MINSA. Pero bueno, esta es la parte delantera. La parte de atrás es más complicada, pero a partir de acá, de este punto, ya viene el área de vacunación propiamente, donde hay un mayor control y, por supuesto, menos personas. En este caso nos han permitido en exclusiva con la distancia referida, para ver cómo están vacunando a las personas la primera dosis. Se estima que en estos 4 días, del sábado al martes, se vacunen a más de 17.000 personas que superan los 80 años de edad de Breña y Lima. Ojo, cada distrito tiene que ver dónde le toca, porque esto es distrital, recordemos, por zonas, está perimetrada la vacunación ahora, así que tienen que buscar en la página web, pregúntenle a algún vecino, a algún conocido, a un familiar. Esto es muy interesante, Carla, porque a partir de acá es la vacunación y hay un tiempo de espera después. Imagínate, Carla, ¿qué te parece? Sí, me parece, bueno, por lo menos en este lado sí hay un tema de distanciamiento, pero lo que me preocupa es la primera parte que nos has mostrado, donde efectivamente tú hablabas un poco de aglomeración, no solamente desde las 7 de la mañana, sino de lo que se puede observar en estos momentos. ¿No hay alguna forma de que se pueda distanciar más, no solo por los adultos mayores que están esperando, sino parece ser que los acompañantes están ahí, es decir, los espacios entre silla y silla, ¿no es cierto?, que debería alejar, digamos, a los adultos mayores, están siendo ocupados por los acompañantes, entonces no hay mayor distanciamiento social? Así es, el distanciamiento social, conforme avanza la cola, se complica totalmente. Entendemos que algunos son familia y bueno, están juntos, pero los demás es muy complicado. Incluso hemos cogido el testimonio de alguna persona que nos ha dicho: mi mamá de 80 años, la he cuidado tanto tiempo, no quiero que al venir a vacunarse se contagie. Y eso está dentro de las probabilidades, y por eso le pedimos a las personas que se mantengan la distancia. Si va a venir acá los próximos días, por favor, con completo orden, y además que hagan caso a la policía y el ejército, que ya están perifoneando para que mantengan la distancia. Es cierto que están las ganas, la ansiedad de ya vacunarse, pero es un tiempo de espera, tanto de esperar la cola, en promedio media hora,
y además la vacunación son cerca de 5 minutos en lo que cogen los datos. Y ojo, después de la vacunación son 20 minutos de espera en observación médica. Ok. Después de eso, que aproximadamente es una hora, hora y media, ya se puede retirar, Carla. Y Genaro, ¿quién es el responsable de esta vacunación? El MINSA está responsable en este momento, hemos tratado de conseguir un vocero, no se encuentra en este momento, pero bueno, están tratando de agilizar la misma. ¿Y la organización? La organización están ellos junto al ejército, bueno, con el apoyo, pero Claro. otro distrital, por ejemplo, no hemos encontrado, no alguien municipal ni de Breña ni de Lima Centro, nadie. Y es más, vamos avanzando con las imágenes y ves que no encontramos a alguien que esté ni siquiera orientando. Eso nos llama la atención. Porque acá hay, si se espera vacunar 17.000 personas en 4 días, estimamos un promedio de 4.000 por día. Y para 4.000 personas necesitamos, bueno, No hay ahí se ve un policía, distanciamiento. por ejemplo, ¿ves? Sí, pero no hay distanciamiento social definitivamente. Sí, no. Sí, es peligroso. Estamos hablando de... Nosotros mantenemos la adultos distancia, pero... mayores. Sí, con cuidado, por personas que favor. superan los 80 Genaro. años y... Así es, Carla. Bueno, las imágenes son completamente claras. Ahí vemos un solo agente para cientos de personas que además ni siquiera tienen un megáfono para que puedan escucharlo todos. Pero también exhortar a la gente, por favor, no hay que desesperarnos, hay que tratar de mantener el orden. A veces no es necesario que esté una autoridad, ¿no?, para reorientarnos, Carla. Claro, porque las sillas están separadas. O sea, realmente está señalizado, deberían respetarse, ¿no? Pero como mencionábamos hace unos momentos, no solamente está el adulto mayor, sino el acompañante que está al costado. Entonces ya ese distanciamiento ya... Sí, mira, vamos a ya no está. hacer un ejercicio. Carla, vamos a hacer un ejercicio rápido, giramos la cámara A para ver. que no dé el contraluz hacia mí. Mira, yo estoy en la distancia, acá está una silla, ¿ya? A esta distancia. Voy a avanzar 1, 2, 3 pasos, acá hay otra silla. O sea, la persona debería estar una en cada silla. Seguimos avanzando, 1, 2, 3 pasos, otra silla. Hay un cierto orden que ha planteado el ministerio, Ok. pero bueno, lo que se ve lamentablemente es un poco distinto. Entonces, claro, es una mezcla de todo, ¿no? El poco respeto de la gente que está yendo se entiende por la desesperación, pero ese es el poco respeto. Y dos, que no hay alguien que esté fiscalizando, ¿no? Por parte de la municipalidad responsable, digámoslo así. Bueno, un llamado desde aquí, ¿no? A la municipalidad de Jesús María, a ver si se acerca para poder poner un poquito de orden, ¿no? Porque no se están dando abasto, lamentablemente, en estos momentos, ¿no? De esta vacunación que es tan importante. Y hay bastante gente, ¿ah? Bastante gente por lo que vemos. Tú, a ojo de buen cubero, ¿cuántas personas puedes ver, Genaro? ¿No? A esta hora de la mañana ya superamos las 1.000 personas, muy fácil de estimarlo porque esto va desde el otro extremo de la Avenida La Peronidad hasta la Avenida 28 de Julio y estimamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, algunas son filas dobles, ¿no? Eso es lo que está pasando acá, Carla, así que con cuidado. Con cuidado ustedes también, ¿ah? Con cuidado ustedes, por favor, mascarilla, distanciamiento, ya saben cómo es el protocolo. Muchísimas gracias, Genaro. En cualquier momento estamos en contacto contigo porque suponemos que va a seguir llegando muchísimo más gente. Y para todos aquellos adultos mayores y familiares que les corresponde ir a esta vacunación que se va a realizar sábado, domingo, lunes y martes, desde las 7 de la mañana, por favor, con cuidado y por favor, respetar el protocolo impuesto por el MINSA. Si la silla está a cierta distancia, bueno, pues se pone al adulto mayor y el acompañante respetando las distancias, por favor, porque se han cuidado tanto durante tanto tiempo, ¿no es cierto?, que aglomerarse el día de la vacunación para contagiarse ese día no tiene mucho sentido, ¿no? Muy bien, vamos entonces a estar en constante comunicación con Genaro para que nos vaya contando cómo se realiza este proceso, que como bien decía, son 20 minutos de espera, digamos, al pasar, ¿no es cierto?, el primer punto y 20 minutos de espera para estar en observación luego de la vacunación. Hacer caso entonces a estos procesos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra agenda preparada para ustedes el día de hoy y varias cosas han pasado durante esta semana
postelectoral. Ya vamos a hablar precisamente sobre qué pasó con el tema de comunicación de los candidatos, eso durante el programa. Pero hay otra de las cosas que a nivel práctico yo creo que mucha gente se está preguntando, ¿no es cierto? Porque claro, aterrizamos luego de las elecciones y hay temas prácticos que nos llaman la atención, como por ejemplo que el Congreso, porque el Congreso sigue trabajando mientras nosotros estamos distraídos en otras cosas, sigue aprobando cosas. Y el Congreso ha aprobado prohibir los contratos de locación de servicios en entidades públicas, ¿no? Esta iniciativa legislativa aprobada por el Pleno tiene la finalidad de evitar la desnaturalización de la relación laboral, ¿no es cierto?, entre las entidades del sector público. Pero eso ¿es real? ¿No es real? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, lo vamos a conversar con nuestra invitada. No sé, producción, usted me dirá si ya está lista. Vamos a conversarlo con la doctora Diana Seminario, experta en Derecho Laboral. Justamente ya la tenemos en pantalla. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días, bienvenida. Hola Carla, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos un poco. El Congreso ya aprobó prohibir estos contratos de locación de servicios en entidades públicas, que básicamente esta locación es, ¿no es cierto?, los recibitos, estos, ¿no?, los recibos que nosotros pasamos. ¿Y eso qué implica? ¿Es bueno, es saludable, es malo? ¿Qué implica o tiene ahí cierta distorsión? Bueno, muy importante Carla la pregunta y en este caso primero recordarle a todos tus oyentes, a todos tus televidentes, que esto finalmente es hasta ahora una autógrafa y hay que esperar sobre todo la promulgación en el diario oficial El Peruano. Respecto de este tema podemos hablar de pros y contras. Si bien es cierto, la norma tiene una buena finalidad, que es precisamente el tema de evitar esa desnaturalización de esta clase de contratos, porque finalmente, pues, nosotros sabemos que hay muchísimos trabajadores que hoy por hoy se encuentran en el Poder Judicial luchando por ese reconocimiento de los beneficios sociales. La contra vendría a ser, y ese es un argumento que ya se viene hablando no solamente para esta clase de proyectos, sino también se habló en algún momento para la ONP, se ha hablado también para este nuevo régimen de los trabajadores CAS, que ahora pues ya no pueden ser contratados bajo este régimen, y es referido a el dinero que podría suponer el hecho de trasladar a trabajadores que pertenecen a este tema de contratos de locadores de servicio a otro régimen. La norma no señala específicamente a cuál. No sabemos si es que van a pasar a la 728, que es bajo el régimen privado, que ya todos sabemos, o en todo caso podría pasar bajo la 276. La norma lamentablemente no señala o sea, en qué van a quedar esos trabajadores. Si bien es cierto, nos está diciendo ya, ok, vamos a prohibir la contratación, esa clase de trabajadores, ¿a dónde van a pasar? La norma no lo señala. Podría ser que en un posible promulgación de esta normativa en el reglamento más adelante se establezca. Sin embargo, en este sentido, pues hay que esperar, no hay que emocionarnos mucho, porque además de ello, igual hay una, podemos decir, una llavecita abierta, y he referido que, si bien es cierto, hay una prohibición de contratación bajo este régimen, la norma señala excepcionalmente esta autógrafa que sí se va a poder contratar bajo locación de servicios siempre y cuando estos puestos de trabajo signifiquen o sean propios de un tema de emergencia o de urgencia, como por ejemplo este tema de la pandemia. Y en este caso también se señala que esos contratos excepcionales de locación de servicios en todo caso podrían durar 6 meses. Pero también aquí viene la otra crítica que se le hace, ¿no? Porque todos sabemos que en el sector público, cuando se contrata por locación de servicios, pues estos contratos solamente son de 2 meses, 3 meses, y muchos señalan que incluso pues no se ha visto muy bien la realidad respecto de esta vigencia de estos contratos. Ahora, tú mencionas que estos contratos por emergencia, llámese pandemia, podrían durar 6 meses. Sí. ¿Son renovables? Sí, correcto. En este caso, la norma no lo señala, se entendería en todo caso que no, porque simplemente se indica que son de duración 6 meses. Y esto sí tiene mucha lógica porque en teoría esta excepcionalidad va en funcionalidad de lo que vienen a ser puestos de trabajo producto de una emergencia, que significa que esa emergencia es temporal. Ahora, supongo yo que mientras dure esa emergencia podría ser otra interpretación, que simplemente se nos permita renovar el contrato, pero tampoco se señala algo al respecto. Ujú. Ahora, como tú bien has mencionado, todavía es una autógrafa. ¿Tú crees que sea promulgada o que sea observada?
Mira que yo en un inicio pensé que de repente podría ser observada. Sin embargo, haciendo la comparación, por ejemplo, con el tema de los trabajadores CAP que se dio en Ajá. marzo, la norma se promulgó por insistencia. No hubo mayor observación. Podría ser que en este caso pase lo mismo, ¿no? Ujú. Ahora, en el caso ya que tú mencionas el tema de los CAS, la norma lo que busca es buscaba, digo buscaba porque no sé si eso realmente pasará. Es decir, lo que buscaba era que el trabajador que estaba en CAS pasara inmediatamente a la planilla formal, digámoslo así, que tuviera todos los derechos. Eso tal vez podría pasar en una empresa que se tome en serio las cosas, pero también lo que abría la puerta era el tema de la informalidad, es decir, o despidos o que entraras a otro régimen, cualquiera que sea, ¿no es cierto? ¿Podría pasar lo mismo con esto? Sí, definitivamente y lamentablemente también ese es un tema que se está evaluando ahora y es el tema referido precisamente sobre todo a los despidos. Ujú. Y es que como nosotros sabemos, el contrato de locación de servicios pues no reconoce ningún tipo de beneficio, no reconoce el tema de la indemnización, es simplemente culmina la vigencia de este contrato y chao. O en todo caso podríamos tener la buena suerte de que se nos renueve. En este caso puede ser que las mismas instituciones, al no quererse ver afectadas económicamente, porque esto va a implicar un costo, simplemente aquel personal que se encuentre hoy por hoy bajo locación de servicios, en el momento en que se culmine el contrato, simplemente pueda decir adiós y hasta aquí nada más, ¿no? Entonces ese es un riesgo que sí se está corriendo. Ujú. Ahora, pero ¿eso qué tan positivo es tanto para la empresa como en el trabajador que no exista locación de servicios? ¿O es necesario para un sistema económico que sí exista el tema de la locación de servicios? Es una buena pregunta, Carla, y en este caso, si bien es cierto, la norma tiene una buena finalidad, porque es un tema de evitar la desnaturalización, finalmente también quita la oportunidad de puestos de trabajo, las oportunidades de trabajo en este caso, ¿no? Y en este momento, pues muchas personas más bien necesitan lo que es un tema de trabajo para poder generar ingresos por este tema de la emergencia sanitaria. Entonces, no es tan conveniente desde ese punto de vista porque podría ser que incluso caigamos en más informalidad de la que ya tenemos. Dentro del sector público hay más de 145.000 trabajadores que hoy por hoy lamentablemente se encuentran dentro de locación de servicio y esta locación de por sí ya está desnaturalizada. Ujú. Es decir, podría haber más gente que esté cobrando por lo bajo, digamos, planilla, como le dicen, oscura, ¿no? Precisamente es que así le dicen, ¿no? Digamos, en el Sí, es argot, cierto, ¿no? En la planilla oscura, cierto. para evitar precisamente este tema. Estamos hablando de cuánto me dices, cuántas personas más o menos que podrían pasar a la Más clandestinidad. A ver, tenemos de por sí más de 145.000 trabajadores en el sector público que Ajá. trabajan bajo lo que es locación de servicio. Ahora, simplemente por sumas y restas, probablemente haya un despido de un 25-30% y el resto no se sabe en realidad cuál será el tema que se tome la decisión, ¿no? Si es que va a pasar a la 728, a la 276, de repente se va a crear por ahí alguna sacada de vuelta, porque ya conocemos lamentablemente cómo es nuestro sistema, no nos podemos cegar ante esa situación. Ujú. Ahora, acá hay algunas disposiciones complementarias que sí me gustaría conversarlas porque a veces no se entienden muy bien, ¿no? Una es que hay que las entidades estatales tendrán un plazo máximo de adecuación de un año, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, dice que en ese plazo las entidades mencionadas deben convocar a concursos públicos de mérito a través de los cuales se incorporen a los locadores de servicios que realizan a la fecha de publicación de esta ley actividades de naturaleza permanente y con evaluación de sus méritos. Es más o menos como un CAS, ¿puede ser? Es muy parecido, pero en este caso tampoco se señala que, si bien es cierto, actualmente los locadores de servicio que pasen esta evaluación, ¿a dónde es que los van a enviar? Como te darás cuenta, en esa disposición no se señala. Y hoy por hoy, de acuerdo a la normativa actual, ya no pasarían acá porque hay una prohibición también de contratar a esta clase bajo esta modalidad. Entonces, por ese lado, sí también es bueno resaltar que la norma ha tomado el criterio en cuanto a lo que es el tema de la meritocracia. Va a haber una evaluación de los locadores que finalmente terminen
quedándose dentro de la institución, y en este caso se evaluará y así se determinará a qué régimen en todo caso pasarán. O en todo caso puede ser que salga la normativa, el reglamento, en donde se indique que si no lo pasa, finalmente se da por culminado también el vínculo civil en este caso. Ahora, si bien las normas, tanto del CAS como esta norma, yo creo que lo que buscan es evitar la informalidad en el trabajo, entre comillas, en teoría, digamos, no entre comillas, sino en teoría, eh, mm, el Tesoro Público o el Estado peruano está en las condiciones de sostenerlo. Es una pregunta interesante y creo que ya muchos economistas nos han hablado que efectivamente el Estado no está en las condiciones. Mira que ni siquiera puede hacer la devolución de los aportes de aquellos trabajadores que estuvieron dentro de la ONP, que me parece fundamental. Imagínate ahora, además, adicionarle una carga referido a lo que es solventar, si lo podemos llamar así, a esta clase de trabajadores bajo lo que es la 728, que dentro de todo, hay que reconocerlo, es un régimen costoso. Ujú. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? O sea, ¿cuánto sería solventar tanto CAS y tanto este? Uy, es un montón de dinero, estamos hablando más de 5.000 millones de soles, entonces imagínate, si nada más con la ONP estamos con el cuello, con la soga al cuello, imagínate adicionar más dinero. ¿Pero es imposible o sí, se puede? Con mucho Bueno, esfuerzo. dependerá netamente de las arcas del Tesoro Público, ¿no? Vamos a ver cómo finalmente este gobierno deja la economía. Además, hay que hacer hincapié en este punto también, ¿no? Que esta norma sale ya cuando el gobierno está de salida. De repente puede ser que este gobierno simplemente no observe la norma y se dé lo que es la promulgación, y luego sea el próximo gobierno quien finalmente haga algún tipo de observación y podría incluso plantear lo que es el tema de la inconstitucionalidad, quién sabe. Muy bien. Muchísimas gracias, Diana. Ha sido súper clara y nos hace, digamos, pisar tierra respecto a las posibilidades de que se pueda o no se pueda hacer, con sus pros y sus contras, ¿no es cierto?, de esta autógrafa. Muchísimas gracias. Conversamos con Diana Seminario, experta en Derecho Laboral, con la que seguramente seguiremos conversando porque de hecho que temas laborales hay un montón en nuestro país. Pero queremos compartir con ustedes, hoy en el Diario El Peruano, por supuesto, como todos los días, ha salido publicada las normas legales. Y hoy normas legales, aunque ha venido un poquito delgadita, ha venido consistente en contenido, porque ha publicado varias cosas que poco a poco les vamos a ir contando, ¿no? Hay varias resoluciones legislativas, pero vamos a empezar con la del señor Edgar Arnold Alarcón Tejada, excontralor general de la República. Es la resolución legislativa del Congreso número 016-2020-2021 CR. A ver, ¿qué dice? Al Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento, declarar haber lugar a la formación a causa contra el señor congresista de la República, Edgar Arnold Alarcón Tejada, en su condición de excontralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado. ¿Cierto? Comuníquese y publíquese. Está firmada por esta resolución, está firmada por la presidenta del Congreso de la República, Mirta Esther Vázquez Chuquilín, y Luis Andrés Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso de la República. Esta es la primera que les vamos a mencionar porque hay varias resoluciones legislativas, ¿no es cierto?, respecto a las inhabilitaciones también, pero esas más adelante, más adelante. Primero les mostramos esta porque a continuación los vamos a dejar con un informe preparado por nuestra compañera Yuli Guevara precisamente sobre ese tema. Vamos a verlo. Han votado a favor 62 congresistas, 0 en contra, abstenciones 13. Ni la solicitud de aplazamiento ni los argumentos de su abogada, la excongresista fujimorista Rosa Bartra, abonaron a su favor. Aprobada la resolución legislativa del Congreso por la que se declara haber lugar a la formación de causa contra el denunciado Edgar Arnold Alarcón Tejada en su calidad de excontralor general de la República por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
El Pleno del Congreso dejó expedito el camino para que Edgar Alarcón rinda cuentas ante la justicia tras aprobar suspenderlo temporalmente en el ejercicio de sus funciones. Han votado a favor 61 congresistas, en contra 0, abstenciones 14. Rosa Bartra, quien en el 2017 votó en la comisión permanente a favor de su remoción como contralor, esta vez volvió, pero para defenderlo. Afirmó que el informe Tocto fabricó un desbalance patrimonial. Han creado un desbalance patrimonial de 201.337.24 nuevos soles. Pero no consideraron el saldo inicial de 338.045.28 nuevos soles que tenía al momento de iniciar sus funciones como Contralor General de la República. Por su parte, Alarcón reiteró que las denuncias tienen como finalidad continuar con una persecución política para silenciarlo. Si este es el precio que tengo que pagar por hacer control, por hacer frontal y no aceptar las presiones de Martín Vizcarra, de su grupo en su momento, de los grandes poderes que tiene el Estado, yo lo asumo con responsabilidad. La resolución será comunicada al Jurado Nacional de Elecciones para que se nombre y se entreguen las credenciales a su accesitario. Este recaería en el etnocacerista Héctor Arias Cáceres, quien reporta en su hoja de vida una sentencia por homicidio culposo. Muy bien, entonces, lo hecho ayer en el Congreso de la República, finalmente en la práctica lo que hace es suspenderle el ejercicio y sus derechos y deberes funcionales al señor congresista Edgar Arnold Alarcón Tejada. Lo que hace básicamente es el dejarle la cancha libre para que ya el Poder Judicial comience con lo que tiene que hacer respecto a las investigaciones en su contra. ¿Por qué les mostrábamos este informe? Para que sepa usted qué es lo que pasó en el Congreso de la República finalmente el día de ayer respecto a este tema que parecía ya una novela, ¿no? Una novela que no tenía cuándo acabar. Vamos a hablar precisamente sobre ese tema con nuestro siguiente invitado, con el señor Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Señor Pérez Ochoa, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Carla, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, fue suspendido finalmente como congresista y será procesado por presunto enriquecimiento ilícito, aunque él se ha defendido y ha asegurado que la acusación en su contra es una persecución política, ¿no es cierto? ¿Ustedes lo toman así, como una persecución política, o cómo lo toman? Carla, nosotros en este y en todos los casos que ha tenido a su cargo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hemos actuado conforme lo prevé el reglamento del Congreso. Entonces, no podemos aceptar esa calificación que hace el señor Alarcón, por cuanto existían las denuncias, existían los argumentos para sacar adelante esas denuncias, se ha realizado la investigación y creo que, como bien mencionabas hace unos minutos, las maniobras dilatorias no le dieron el resultado que él hubiese querido. Así es, pero sin embargo, usted dice que no le dieron resultado. Al final se ha tomado una decisión por parte del Congreso de la República, pero sí la ha hecho bastante larga, ¿no? Generando que precisamente uno tenga la percepción de que el Congreso todo el tiempo lo ha estado flanqueando, digamos. Ha tenido muchísimo tiempo en el Congreso dando vueltas, presentando certificados de salud y luego presentándose a la comisión para no perder su puesto. Es decir, ¿el Congreso no se ha dejado burlar por el señor Alarcón? Bueno, yo te puedo responder por lo que ha acontecido en la Subcomisión de Acusaciones, que es la que presido. Ahí el señor Alarcón tiene 3 denuncias, de las cuales una ha llegado ya al Pleno. Hay una que está próximamente para ser elevada a la comisión permanente y hay una tercera que en los próximos días debe tener ya su informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas. Así es que con el mismo empeño que hemos atendido o procesado otras denuncias, también continuaremos hasta el último día de nuestra función. Ahora, ¿qué implica, para entender un poco, antes de ir ya en detalle con estas denuncias que usted menciona, estas 2 que quedan pendientes, qué implica la suspensión del congresista? Es decir, ya se le suspende y ¿qué va a pasar con él inmediatamente? Bueno, la suspensión en realidad es la separación del congresista. Él no es más congresista de la República, al menos en este periodo. Y lo otro es que se le está poniendo en manos de la justicia, porque a partir de la publicación
de la resolución legislativa que hoy día apareció en el Diario Oficial del Peruano, el Ministerio Público tendrá que llevarlo ante la Corte Suprema. Es decir, no tiene mayor beneficio, es un ciudadano de a pie completamente, no tiene ningún tipo de protección por parte del Congreso. Sí, la única diferencia es que está yendo a ser juzgado por la Corte Suprema. Claro, ok, eso es en cuestiones legales. En cuestiones administrativas del Congreso de la República, el señor Alarcón se va a su casa, es decir, ya no tiene mayor influencia en el Congreso, deja de recibir sus saberes. A nivel administrativo, ¿qué implica? Sí, habiendo sido separado, lo que procede es que el Jurado Nacional de Elecciones convoque a su accesitario, a la persona que sigue en el orden de prelación de la lista por la cual el excontralor llegó a ser congresista. No, claro, pero él no recibe absolutamente nada, ni por desinstalación, ni nada. Eso es lo que creo que la gente quiere saber. Sí. Bueno, la separación del congresista conlleva todas esas cosas. Pues no, quien va a continuar o quien lo está sucediendo es otro ciudadano que va a ejercer su tarea y él no tiene pues ninguno de estos beneficios. Perfecto. ¿Quién lo va a reemplazar? Bueno, se ha mencionado un nombre que lo has leído, no lo tengo yo a la mano. Será el jurado el que tenga que pronunciarse al respecto. ¿Y cómo es el proceso? ¿En cuánto tiempo su reemplazo tendría que ponerse ya, digamos, al corriente en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que ya se van? La efectividad de la resolución, como está previsto para toda norma, es al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Hoy es publicada y mañana es efectiva. En todo caso, desde mañana, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que dar inicio al procedimiento para convocar, a través también de una resolución del jurado, a el ciudadano que tenga que cubrir la función de congresista de la República para lo que reste del periodo. ¿Qué es cuánto tiempo exactamente que le resta? Estamos hablando de 3 meses. Ok. ¿Y podrá en estos 2 meses ponerse al corriente? Bueno, lamentablemente pues el tiempo es cortísimo, queda muy poco, sin embargo la figura está prevista en la Constitución, en el reglamento del Congreso y tiene que cumplirse como tal. Ok, pero en 2 meses un congresista puede hacer algo más directo. En términos prácticos es bastante complicado, por no decirlo imposible. Ok, en 2 meses no va a poder hacer nada. Ok, las 2 denuncias, porque nos tenemos que ir ya rapidito, las 2 denuncias que quedan pendientes, ¿sobre qué son? Está una por crimen organizado, conjuntamente con otros codenunciados, y hay una por el uso de la caja chica de la Contraloría. Ok, ¿cuál es la que ya va a pasar a...? La de la caja chica. La de la caja chica ya va a llegar a la Comisión Permanente. A la Comisión Permanente. Ok, muchísimas gracias, congresista Pérez Ochoa, por estar con nosotros y contarnos un poco sobre lo que sucede en torno al señor Alarcón. Digo señor porque ya es excongresista. Muchísimas A usted. Muchísimas Muy gracias. amable. Buenos días. Conversamos Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero ojo, no se mueva, porque al regresar ya vamos a hablar sobre lo publicado hoy en el diario El Peruano, en las normas legales respecto al señor Vizcarra, que está siendo inhabilitado, así ha sido decretado en el Congreso, han votado ayer de inhabilitarlo, 10 años de la función pública. Eso en la práctica es no poder ser congresista a pesar de haber sido el más votado. Eso por un lado. Y luego también vamos a volver con información desde Villa El Salvador con Tiffany Tipiani. Ella nos va a hablar sobre la denuncia de la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? A ver, que ella misma nos los cuente. Tiffany. Así es, Carla. Importante información porque hay una alerta de que 24 centros de salud pueden quedarse sin oxígeno medicinal. 8 de ellos se encuentran en la capital. Historias desgarradoras que hemos sido testigo el día de hoy. Pero con esta información más adelante, después del corte comercial, compañera. La palabra, Tiffany. Volvemos.
Muchas gracias por seguirnos en Diálogo Abierto en TV Perú, por supuesto, pero en simultáneo por Nacional. Un saludo a todos en distintas regiones del Perú, por supuesto, que llegamos a ellos desde hace bastante tiempo. Y bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, y es que estamos a más de un año de la pandemia. Seguimos con problemas de falta de camas en UCI. Estamos con muertos de más de 300 al día y no es posible que sigamos hablando de la falta de oxígeno. Esto es impresionante. Tanto es así que la Defensoría del Pueblo ha llamado, ¿no es cierto?, ha hecho una denuncia respecto al tema. Nuestra compañera Tiffany Tipiani ya nos había hecho justamente un adelanto, así que nos vamos con ella justamente a Villa El Salvador. Tiffany, adelante. Así es, Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Imagínense llegar hacia el hospital donde se encuentra internado su familiar por COVID-19 y reciba la llamada de un médico en el que le informan que su familiar falleció. Ese es el caso en el que muchas personas viven en este hospital Villa El Salvador, donde estamos ubicados. Estas dos señoras que se encuentran aquí sentadas han recibido lamentablemente la llamada hace unos minutos del médico en donde les informaron que su papá, hermana de una de estas mujeres, ha fallecido por COVID-19. Y así como ellas, hay diversos casos que también se vienen registrando en diversos hospitales y centros de salud. Y algo muy importante, la alerta que ha lanzado también la Defensoría del Pueblo es que 24 hospitales podrían quedarse sin oxígeno medicinal en estos centros de salud. 8 de ellos se encuentran en la capital y una de esas es el Hospital de Emergencia Villa El Salvador, donde estamos exactamente ubicados nosotros. Por esta razón también hay bastantes casos que vemos hoy, hemos sido testigos también, personas que acampan en este lugar, en los exteriores de este centro de salud, para saber sobre su familiar, cómo es que se encuentra. Y precisamente quien haya hecho un llamado es el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, Carlos Rúa, quien ha también solicitado que haya plantas de oxígeno medicinales en diversas regiones que aún carecen, como por ejemplo en la región de Piura. Cabe resaltar que hasta el momento el proyecto Legado ha adquirido 900 toneladas de oxígeno medicinal de Chile y 230 toneladas de Ecuador. Sin embargo, hasta la fecha han llegado solamente 230 toneladas al país del sur en lotes de 43 toneladas semanales. Aún falta, compañera, falta este elemento esencial. Hace unos minutos también estuvimos en la planta de oxígeno medicinal que brinda, adquiere también este elemento tan esencial para la salud de manera gratuita, donde aún vemos largas colas, donde muchas personas prefieren tener a sus pacientes en sus viviendas con oxígeno medicinal que traerlo a un centro de salud, debido a que también tienen estas problemáticas, la falta de la cama, de unidades cuidados intensivos y también del oxígeno medicinal. Ese es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana, compañera. En realidad hemos sido testigos de este desgarradora historia en este punto de la capital, Carla. ¿Tienes cifras, Tiffany, por ejemplo? Yo sé que nos has estado brindando información respecto a este tema, pero solamente para recordar las cifras que existen en este momento, porque es, claro, estamos hablando de más de un año de pandemia, estamos en la segunda ola, pero seguimos teniendo los mismos problemas y seguimos recibiendo malas noticias respecto a personas cada vez más cerca de nosotros y nos hace pensar cómo es posible que la gente ya no se esté muriendo, sí por COVID, pero no necesariamente por el COVID, sino por la falta de atención y la falta de la llegada de oxígeno, que ese es otro tema mucho más frustrante. Sí, Carla, por ejemplo, según lo que menciona el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, indica que el Ministerio de Salud iba a dar un promedio de 40 plantas de oxígeno a diferentes regiones. Sin embargo, solo ha hecho entrega de 12 equipos y que aún faltarían 28. Esta es una de las cifras que aún tenemos actualizada, ¿no? Según
el gobernador de Piura, quien es el representante de esta asamblea, compañera. Entonces, aún falta las plantas de oxígeno, estamos careciendo de este elemento tan esencial que es importante para la salud de los ciudadanos y que además podría salvarle la vida de muchas personas. Sin duda. Tiffany, muchísimas gracias. Estamos en contacto contigo y en cualquier momento volvemos contigo para ver cuál es la situación justamente en Villa El Salvador. Muchísimas gracias, pero vamos a volver al plano político. Bueno, ya en nuestro país casi todo se ha politizado, así que volvemos al plano político. ¿Por qué? Porque vamos a seguir mostrando, como les decía, que hoy en contenido está bien nutrida las normas legales, ya habíamos hablado del señor Alarcón, pero también hay resoluciones de inhabilitaciones, ¿cierto? El Congreso ayer, rapidito nomás, inhabilitó por 1 año para el ejercicio de la función pública, un año a la exministra de Relaciones Exteriores, Esther Elizabeth Acete Rodríguez, ¿no es cierto? Y esto por haber cometido infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 38 y 39. Esto por la vacunación básicamente, ¿no? Por haberse vacunado. Entonces, Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidenta, lo ha firmado, y Luis Andrés Roel Alba, el segundo vicepresidente. Por haber metido en realidad al Perú, haberse vacunado sin haberlo anunciado. También está la resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 8 años para el ejercicio de la función pública a la exministra de Salud, Pilar Elena Macetti Soler, que fue la gran decepción, hay que decirlo, ¿no es cierto?, cuando todo el mundo se enteró, cuando el Perú se enteró, porque ella había mencionado además que iba a ser la última en vacunarse y resultó que no fue así. Bueno, fue inhabilitada por 8 años. Y la siguiente resolución legislativa del Congreso que inhabilita por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Y aquí viene el tema porque, claro, él no solamente es el expresidente, sino que es candidato y virtual congresista electo, ¿no es cierto? Y el más votado además, en estas condiciones, ¿no? En las condiciones de pandemia. ¿Eso qué significa? Que no va a poder ejercer su cargo de congresista. ¿Qué es lo que le queda hacer? Él ya presentó, ¿no es cierto?, algunas acciones legales y también a nivel internacional. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó en el Congreso de la República respecto a estas inhabilitaciones? Bueno, se los contamos para que esté bien informado y luego hablamos sobre el tema. ¿Qué le parece? Vamos a ver el informe. La decisión del Congreso que inhabilita a Martín Vizcarra para ejercer función pública por 10 años está en el espacio político. El constitucionalista Omar Cairo reconoció la potestad del Poder Legislativo. La medida que se ha tomado hoy día es una resolución de sanción que pone fin a un juicio político por infracción a la Constitución. El Congreso es competente para hacer eso. En el programa Cara a Cara, indicó que el expresidente vacado no puede pretender que otra institución revise las resoluciones del Parlamento. El expresidente no puede ir al Poder Judicial para pedir que se revise la decisión. Junto a Martín Vizcarra fueron declarados inhabilitados para asumir cargos en el Estado la ex canciller y la ex ministra de Salud, que se vacunaron a espaldas de la ciudadanía, Elizabeth Acete y Pilar Macetti. Con esta decisión, el exmandatario no podrá ser proclamado congresista en el próximo legislativo y quien asumirá sus funciones será su accesitario. Muy bien, ya informados todos, sabiendo lo que ha pasado justamente ayer respecto a este tema, vamos a hablar con nuestro invitado, con el doctor Miguel Antezana, especialista en comunicación política, que muy amablemente nos ha esperado, ha tenido paciencia, ¿no es cierto? Muchas gracias, señor Antezana, por habernos esperado. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Diálogo Abierto. Carla, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, finalmente Martín Vizcarra fue inhabilitado por 10 años para ejercer los cargos públicos. Bueno, ha habido 3 inhabilitaciones, pero claro, la más sonada tiene que ser la de Martín Vizcarra. ¿Hubo saña ahí o bien inhabilitado está? Bueno, yo creo que en la medida que hemos estado conociendo los hechos, no solamente a través del programa, un programa televisivo que se conoció el tema de la vacunación, sino también recordemos hechos anteriores que han llevado a que el expresidente Martín Vizcarra sea investigado por el Ministerio Público. Eso precisamente lo llevó
a que haya un proceso para la vacancia y que terminó fuera de la presidencia de la República. Por lo tanto, yo creo que esto en realidad es un cúmulo de situaciones que finalmente coinciden con esta intención de Vizcarra de llegar al Congreso, y el Congreso, por supuesto, lo está inhabilitando. Si bien es cierto que él obtuvo una gran votación en el caso de Lima, también recordemos que es el caso de Lima. Si hubiese sido una votación a nivel nacional, yo no sé si necesariamente hubiese sido tan respaldado por la población. Finalmente, ya esta resolución ya va a entrar en vigencia mañana, al día siguiente de la publicación del peruano entra en vigencia. Por lo tanto, el Jurado Nacional de Elecciones, como tú mencionaste bien, no va a poder proclamarlo como congresista. Ahora, ¿qué implica que sea, ya lo más o menos usted lo ha adelantado, pero qué implica que sea el candidato o, claro, ya congresista, ya no sé cómo llamarlo, la verdad, usted sáqueme de la duda, pero ¿qué implica que que haya sido el candidato del Congreso más votado a pesar del escándalo de vacuna gay y a pesar de las investigaciones que tiene en su contra? O sea, es como que no se entiende. Porque claro, no se le puede defender a estas alturas. Yo creo que habría que verlo dentro del contexto de lo que han sido las elecciones del domingo pasado. Me refiero a que, si bien es cierto que ha habido unos resultados que a todo el mundo nos ha sorprendido, es consecuencia de la distancia que hay entre lo que es Lima y el resto del país. En Lima se concentra el 32-33% de la masa votante de todo el país. Por lo tanto, esa masa votante de 32-33% es la que ha favorecido a Vizcarra. Sin embargo, no tenemos idea de cuál es la visión de ese 2/3 restantes sobre la actuación de Vizcarra. Y yo me atrevería a decir que si esos 2/3 partes de todo el país votara por Vizcarra, no lo haría necesariamente, porque ha sufrido también las consecuencias de las malas estrategias para enfrentar la pandemia en lo que va a la emergencia sanitaria. Entonces, deberíamos interpretarlo como un respaldo estrictamente de Lima. Es más, si vemos la cantidad de votos, si bien es mayoritariamente, tampoco es que sea un respaldo millonario a nivel de votos. Y yo creo que es una visión bastante parcial. Obviamente que esto también ya, como tú me hemos mencionado, finalmente no se va a concretar, pero es también hay que contabilizar también el gran ausentismo que hubo en las elecciones y el gran porcentaje también de votos que fueron nulos, blancos o inclusive viciados. Entonces, no es tanto así en su verdadera dimensión el respaldo que ha tenido Vizcarra a nivel de congresista. Y también es clarísimo que la intención de Vizcarra de llegar al Congreso fue para protegerse a las investigaciones que lleva el Ministerio Público por la inmunidad que él tendría, aunque por supuesto también se estaría en peligro porque entre un nuevo proceso con el nuevo Congreso pudiera ser inhabilitado. Pero ahí yo le hago una nota, porque ya no existe la inmunidad parlamentaria. Es decir, ya no tiene ningún tipo de protección por más que sea congresista. Bueno, ahí lo que hay que corregir es que hay un proceso. Igual hay un proceso. No es que inmediatamente cualquier persona o cualquier institución autónoma acusa a un congresista e inmediatamente al día siguiente sale el Congreso. Igual hay un proceso, lo que pasa es que el proceso es mucho más ligero y no debería haber este tipo de blindajes al que estamos acostumbrados. Que, por cierto, este Congreso ha hecho un proceso bastante expedito, ¿no?, con el excontralor Alarcón. Sin embargo, recordemos que en la cola hay muchos otros excongresistas que todavía están esperando el proceso de acusación constitucional. Entonces, en el nuevo mandato del Congreso, con las normas vigentes, esto debería ser muchísimo más rápido y no deberíamos ver este tipo de blindajes. Pero de que tiene que haber un proceso, tiene que haber porque tiene que haber el derecho a la defensa, ¿no? Ok, ahora, Vizcarra ya tiene impedimento de salida del país por 18 meses, ¿no es cierto? Finalmente ha sido inhabilitado. Entonces, ¿qué le espera a Vizcarra ahora? Bueno, él ya está intentando, según entiendo, un recurso ante el Poder Judicial, una acción de amparo. Esta acción de amparo en primera instancia debería ser aceptada a trámite por el juez para ver si es que comienza a caminar y tendríamos que ver también cuál sería el efecto de esa acción de amparo
una vez que ya salió la resolución del Poder Legislativo y ha sido publicada en El Peruano. Desde mi punto de vista, y aquí por supuesto de repente un entendido mejor en derecho pudiera estar en contraposición con lo que digo, no habría mucho que hacer ante una decisión tomada a menos que se revise el procedimiento. Cuando se agota la vía interna, es decir, a nivel del Poder Judicial, porque las resoluciones del Congreso son inapelables, porque es un ente, un poder del Estado, él puede recurrir a entes internacionales, a la Comisión de Derechos Humanos, de Internacional de Derechos Humanos. Y ahí también habría que esperar un proceso que puede ser también bastante largo, no necesariamente es expedito. Entonces yo creo que lo seguro es que no va a poder asumir el cargo de congresista. Pero, ojo, en primera instancia también hay una medida previa, que el jurado lo declare. Y esto no sabemos que no va a suceder porque lo que entra en vigencia mañana es esta inhabilitación dictada por el Congreso. Muchos caminos no le quedan, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente va a quedarse como expresidente y a esperar que los procesos en el Ministerio Público comiencen a avanzar. Ahora, pero este proceso tiene para rato, ¿no? Porque él va a recibir un proceso como un ciudadano común de a pie, o sea, será expresidente, pero ya es un ciudadano de a pie, no tiene nada que lo proteja, digámoslo así, ni nada que lo acelere tampoco. Entonces, ¿cuánto tiempo podría pasar para que realmente tengamos una sentencia contra Vizcarra? Esa es una gran interrogante que no solamente va en el tema de Vizcarra, sino también va con otros personajes de la política bastante notorios. Es más, a la misma altura yo pondría también el caso de Keiko Fujimori, candidata que está pasando la segunda vuelta y que supuestamente también está a puertas de una acusación formal o ya está solicitándose una cantidad de años de prisión por temas que el Ministerio Público viene investigando con bastante tiempo. Entonces, lamentablemente también la justicia en el Perú no avanza al ritmo que quisiéramos. Pronosticar el tiempo que puede durar un proceso y sobre todo en temas políticos, yo creo que hay que tener una bola de cristal para saberlo. Yo creo que todos los ciudadanos queremos que avancen estos procesos, no solamente a nivel de los grandes nombres políticos, sino también a nivel de ciudadano de a pie, que tiene varios procesos en el Poder Judicial y que se demoran años de años y la justicia tarda muchísimo en el caso peruano. Bueno, muy bien, quedará a esperar entonces. Ahora, a mí lo que no sé, lo que me hace ruido es un poco el tema de la intervención a nivel internacional. Si él si hace un pedido, una presentación a nivel internacional, diciendo que es una venganza política, por ejemplo, que ya lo planteó el día de ayer, anoche, digamos, puede tener asidero, porque claro, nadie lo va a defender porque hay hechos concretos, definitivamente, contra Vizcarra, pero también hay un hecho concreto y es que efectivamente también hay saña, porque es decir, a diferencia de las otras personas que han pasado por una misma situación, claro, con puestos diferentes, han tenido penas diferentes, inhabilitaciones de años más bajos. Astete tiene 1 año, a diferencia de 8 años de Pilar Mazzetti a 10 años de Vizcarra, ¿no? O sea, hay diferencias ahí. Sí, esas diferencias particulares entre estas tres sanciones, ¿no? La de Vizcarra, la de Mazzetti y la de Astete, yo creo que va en relación directa con el grado de responsabilidad y el grado de influencia en la toma de decisiones en el caso de las vacunas. Recordemos que esta inhabilitación se ha basado específicamente en el tema de las vacunas. Sin embargo, también recordemos, como dije hace un momento, que también hay otros casos por los que está siendo investigado y que posiblemente pueda ser acusado Vizcarra en los meses posteriores. Ahora, esta situación, si es que es llevada a instancias internacionales, la instancia internacional lo primero que debería verificar es que la instancia nacional, o sea, la peruana, haya sido agotado, que todos los recursos, que todas las posibilidades del expresidente Vizcarra se hayan agotado en el Perú y por eso es que está yendo a nivel internacional. Es en primera instancia. Y en segundo lugar, la instancia internacional tendría que revisar cuáles son los argumentos de Vizcarra y verificar que se cumplen. Si él dice que se ha violado el debido proceso, que no ha tenido todos los pasos que debería tener, la Corte o la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que revisar si eso es así para poder manifestarse. Si bien es cierto que estas instancias internacionales, sus resoluciones, sus sentencias, sus decisiones, son vinculantes con los estados que han firmado, esto también toma bastante tiempo. Lo más reciente que recuerdo a nivel más o menos parecido a lo de Vizcarra
fue una situación en que el señor Gustavo Petro en Colombia, en Bogotá, fue elegido alcalde de la ciudad de Bogotá, y la Procuraduría lo destituyó precisamente también por un tema semejante, ¿no? Entonces decidió, pero esto no tomó, como te digo, 2 semanas, esto tomó bastante tiempo. Sin duda. Por lo tanto, yo creo que esto es un proceso bastante largo. Muy bien, señor Miguel Antezana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, darnos más luces respecto al proceso de Martín Vizcarra tras la inhabilitación por 10 años del Congreso de la República y, bueno, vamos a ver cómo sigue este proceso ya en el ámbito penal. Doctor Miguel Antezana, especialista en comunicación política. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, pero ojo, no se vaya. ¿Por qué? Porque vamos a seguir hablando de vacunación, pero esta vez desde otro ángulo. Vamos a estar conversando con Eric Anticona, profesor de negocios internacionales de la Universidad Pacífico, porque aprueban un dictamen que propone autorizar a los privados para comprar vacunas. Volvemos. Muy bien, volvemos con lo prometido. Habíamos hablado precisamente que hay un dictamen en el Congreso que propone autorizar a los privados comprar vacunas. ¿En qué consiste esto? Bueno, justamente tenemos un informe para explicarles. Algunos mantuvieron la calma y otros se vieron emocionados. Miles de mayores de 80 años recibieron la primera dosis de Pfizer en 11 puntos de vacunación masiva en Lima y el Callao. El presidente Francisco Sagasti supervisó el proceso en el complejo Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo. Solo este fin de semana se espera inmunizar a más de 112,000 adultos mayores. Lo que sí puedo decirle es que en mayo nos llegan más de 2.800.000 dosis de vacunas. Y en ese momento lo que ustedes ven ahora en este local va a tener que ampliarse a muchísimos más locales en todo el país para poder cumplir con esta meta. Sedes de los Juegos Panamericanos como esta, parques y otras áreas abiertas son los puntos de vacunación. Aquí no hay distinción entre asegurados y no asegurados. Ya sea ingresando a pie o en vehículo para quienes tienen dificultad para caminar, el beneficiario citado a través del sitio web Pongo el Hombro debe llevar su DNI y un acompañante como máximo. El mandatario señaló que el nuevo plan de vacunación llegará pronto a todo el país. Dejaremos al gobierno que entre el 28 de julio de 2021 suficientes vacunas para seguir con un proceso de vacunación durante 2021. En esa línea ratificó lo señalado por la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, respecto a que este gobierno dejará adquiridas vacunas para todo el año y, si es posible, para el 2022. Como ejemplo, le puedo decir que estamos iniciando de manera muy preliminar conversaciones con la farmacéutica CureVac, que está haciendo sus estudios clínicos en el Perú. Recién está empezando la fase 3, pero desde ya, sabiendo que no va a estar disponible hasta 2022, hemos iniciado las negociaciones, de tal forma de dejarle al próximo gobierno aún un colchón mucho más grande de vacunas para la población. Reitero que siguen las negociaciones con Johnson & Johnson y AstraZeneca. Sobre los casos de trombosis en el extranjero, dijo que es 1 en 1.000.000. Sugirió a quienes toman anticoagulantes consultarlo con su médico, pero en general queda claro que las vacunas son el mejor escudo contra la COVID-19. Muy bien, tengo que hacer una precisión. Entonces, el informe que acabamos de ver era justamente la observación, ¿no es cierto?, la revisión de la vacunación por parte del presidente, donde ha mencionado que serán 112.000 los adultos mayores que serán vacunados y que esperan comprar vacunas, ¿no es cierto?, para que se termine con esta campaña de vacunación por lo menos hasta el 2022. Eso en cuestión de vacunas estatales. Pero, como ya les habíamos mencionado, también hay una propuesta por parte del Congreso, un dictamen que propone autorizar a los privados a comprar la vacuna. Recordarán de que el Ejecutivo en algún momento mencionó que eso no estaba entre sus planes. ¿Qué implica esto? Bueno, para que nos lo explique mejor, vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, con Eric Anticona, profesor de negocios internacionales de la Universidad del Pacífico. Profesor Anticona, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Carla, muy buenos días. Un gusto de acompañarlos esta mañana. Bueno, profesor, la Comisión de Economía del Congreso de la República
que ha estado bastante ocupado, parece, esta semana, aprobó por unanimidad el dictamen que propone autorizar al sector privado y a los gobiernos regionales la adquisición e importación de las vacunas contra el COVID-19. Es algo que se viene discutiendo, pero esto es real, o sea, esto se puede hacer teniendo en cuenta que ya se ha mencionado que los laboratorios están con las justas haciendo, digamos, los lotes para poder trasladarlos a los países con los que tienen realmente los convenios. O sea, aún así, nosotros también estamos atrasados con los lotes. Sí, a ver, Carla, aquí hay algo importante mencionar. Hoy por hoy los laboratorios a nivel internacional están abocados a cumplir y honrar los compromisos para con los países. Todos los países han salido a comprar y los laboratorios están tratando de incrementar y hacer esfuerzos para que puedan atender esas necesidades. Okay. Esta medida que el Congreso ha otorgado para que los privados hay que tomarlo con pinzas y sobre todo tiene que aterrizarse en un plan estratégico. ¿Por qué? Si bien es cierto, el Perú autoriza estas empresas privadas, van a generar que haya muchas necesidades de menor volumen. Va a suceder que haya empresas que necesiten comprar 3.000, 5.000, 2.500. Entonces, se va a atomizar esa necesidad y probablemente eso no pueda ser atendido por los grandes laboratorios. Entonces, demanda de parte del MINSA una reglamentación que permita cómo es que se va a llevar a cabo este proceso de compra por los particulares. Lo más importante que hay a rescatar es que el MINSA pueda, dentro de esta reglamentación, también tener un plan estratégico que permita poder concentrar la información que cada uno de estos privados va a generar a partir de la aplicación masiva de las vacunas. Vale decir, estamos hablando de poder administrar correctamente un sistema de trazabilidad. Hoy el MINSA lo tiene, con las carencias que pueda tener, pero lo está logrando. Sin embargo, al abrir, como quien dice, la cancha para que los privados puedan aplicar las vacunas, significa que ellos van a asumir la responsabilidad de toda la información que involucra esta aplicación a los usuarios finales, a la población, a sus trabajadores en primera línea. Tienen que buscar un sistema que permita controlar la fecha de vencimiento, el lote, se tiene que registrar y entregárselo al MINSA. Y eso puede ser que tenga un vacío o exista un riesgo del control de la información que se exige hoy a nivel internacional. Sobre todo para lo que se viene a futuro, porque en unos 2 o 3 años va a existir a nivel mundial ya el famoso pasaporte de inmunidad. Entonces, los gobiernos van a exigir la transparencia, la calidad de la información y todo nace a partir del registro correcto y adecuado de las vacunas. Ok, ahora, ¿por qué la necesidad, o no sé si llamarlo necedad, de seguir hablando sobre que los privados puedan manejar el tema de las vacunas? Es decir, ya a estas alturas, las clínicas privadas se han puesto a disposición del MINSA para poder ayudar en el proceso de vacunación, siendo el MINSA quien administre las vacunas. Y eso creo que puede manejarse bien porque la información está centralizada, pero la logística se ha ampliado, ¿cierto? Definitivamente. El concepto es el siguiente. Hoy por hoy todos los gobiernos están apresurando a adquirir la vacuna. En lo que vamos de 9 de febrero a la fecha, ya el Perú tiene en su poder y ha dosificado cerca de 1.400.000 vacunas. Para poner en números esta situación, los países vecinos están a un ritmo de 350.000 o 400.000 vacunas de aplicación semanal. Hoy el Perú, desde que el 9 de febrero empezó a iniciar la vacunación, está a un ritmo de 70.000 vacunas de aplicación semanales. Lo importante es enfocar esfuerzos en la logística, como tú bien dices. ¿Quién tiene esa logística? Los privados. Poder llegar de manera capilar a cada uno de los rincones del país es lo más importante. Ya la tarea de poder comprar las vacunas se va a ir atenuando y se va a ir cumpliendo, se va a ir honrando en la medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, la fortaleza del plan, de la aplicación, va a estar en la parte logística, en la distribución, en la adecuada distribución y control de las vacunas. En ese sentido, los privados sí tienen esta fortaleza. Y existen algunas dificultades como para que se puedan manejar de manera particular por parte de las empresas, de manera particular por parte de algunos gobiernos regionales, los cuales también han sido aprobados para su administración y aplicación. Ahora, ¿a qué responde precisamente este dictamen que sale desde el Congreso? ¿De una medida populista, de una medida, no sé, que favorece a determinadas empresas?
¿por qué insistir en algo que se menciona que es complicado? Usted mismo está diciendo que es complicado, que abre vacíos y que podría generar más bien problemas de información y de transparencia. Yo creo que es una suma de presiones. Definitivamente todos los países, nuestro país no ha sido ajena a esta situación de pandemia, y creo que esta suma de presiones ha originado a querer abrir la cancha para que se pueda masificar, pero creo que ahí hay un error en conceptualizar el querer llegar de manera más rápida y masiva al pueblo. En este caso, lo más importante es tener las herramientas, los instrumentos y el conocimiento para poder llegar de la manera más eficiente, que es lo más valioso. Entonces, yo creo que la medida ha tenido una muy buena intención, ha habido presión por parte de muchos sectores, la presión del pueblo ha sumado a ello. Sin embargo, yo creo que hay que tener cabeza fría, paños fríos para poder organizar correctamente la distribución y aplicación de las vacunas. El ritmo va a estar dado más en el foco no de la llegada de las vacunas. La aceleración de la aplicación va a estar dada en la mejor distribución de la logística y poder llegar a diferentes lugares. Y en ese sentido, las clínicas, el sector médico, el sector salud privado, sí tiene una ventaja y tiene una fortaleza porque ya tienen infraestructura en ello. Ahora, será observada, o sea, digamos, es un dictamen, ¿no? Pero podría ser observada en el camino porque, según lo que estoy leyendo aquí, las empresas privadas no pueden ir en contra del artículo 234 del Código Penal, es decir, eso estaría yendo en contra de la ley. Definitivamente, es referida a la parte de la especulación u otros o el acaparamiento que se puede prestar a esta situación. Y es que allí obviamente puede haber un factor débil en cuanto a lo que significa el control. Yo creo que la medida va a ser observada porque acá es importante que el MINSA pueda tomar, el MINSA se debe de convertir en una torre de control, en un sistema estratégico que ayude a controlar la distribución y la aplicación de las vacunas. Y la única forma de que se pueda manejar este control es que una sola entidad pueda gobernar toda esta gestión. Ok. Ahora, profesor, yo lo invito para ver un informe a continuación de cómo se ha manejado el tema de la vacunación en el exterior. A ver si podemos ver cuáles son las diferencias, cómo se están manejando en nuestro país para ver si tomamos las buenas ideas y dejamos algunas que no son tan buenas. ¿Qué le parece? ¿Vamos a verlo? Perfecto, encantado. Vamos a verlo. La mascarilla dejará de ser obligatoria en Israel desde este domingo. Los residentes podrán pasear por espacios abiertos sin necesidad de cubrir su nariz y boca con un barbijo. La situación respecto a la COVID-19 mejoró a pesar de una tercera ola, gracias a que se vacunó a la población a mayor velocidad. Según datos oficiales, después de haber inmunizado a más de la mitad, se ha registrado un descenso en los casos diarios que son menos graves. La canciller alemana Angela Merkel recibió su primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, así lo informó en su cuenta oficial de Twitter. A sus 66 años, entró en la categoría de edad de personas elegibles para el inmunizante sueco-británico, cuya utilización fue suspendida en marzo por casos raros de trombosis. De otro lado, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el mundo se acerca a la tasa de infección de COVID-19 más alta en lo que va de la pandemia. Desde Suiza, su director Tedros Adhanom lamentó que los casos y muertes por el virus sigan aumentando a un ritmo preocupante. De momento, el organismo está enfocado en otra variante de la COVID-19 identificada en la India. Esta tendría 2 mutaciones en su genoma y fue descubierta a fines del 2020 en los estados. Se desconoce si está vinculada con el aumento de casos en ese país. Muy bien, eso es lo que está pasando, digamos, alrededor del mundo y eso sin contar que en total en todo el mundo aproximadamente se han muerto 3 millones de personas por la COVID-19. Eso es importantísimo mencionarlo. Bueno, seguimos conversando con el profesor Anticona sobre este proceso de vacunación. Usted pudo escuchar el informe, doctor, y una cosa que quiero mencionar es que Israel es cierto un país, pero del tamaño de lo que es Ica, ¿no es cierto? Entonces, los procesos de vacunación son distintos también dependiendo del país, ¿no? Efectivamente, la cultura, la extensión, la geografía, la infraestructura ayuda mucho a que se pueda lograr el éxito de la vacunación. Yo quiero rescatar un comentario muy breve con respecto al informe, y es que se soporta
el éxito de la vacunación en la velocidad con la cual se haga. En unos meses el país ya va a poder contar con una gran cantidad de vacunas. El esfuerzo tiene que inclinarse por el lado de la velocidad de manera organizada y una correcta distribución. Creo que allí es donde debemos hoy por hoy enfocar los esfuerzos para que tengamos el éxito que se menciona en este informe. Ahora, usted ha mencionado una cosa bien interesante y es que digamos, relacionándolo a nuestro país, y es que la rapidez va con el tema de la logística. Y en este caso, si los privados van a ayudar al Estado, al MINSA, en la logística, realmente hay clínicas o especialistas en la salud o en el sistema sanitario al interior de nuestro país, o sea, digamos, no al interior ciudad central, sino al interior de nuestro país, al interior real, ¿no es cierto? Sí, totalmente. El articular la logística implica, pues, el que se pueda brindar las herramientas y tener la infraestructura de un extremo a otro. Es cierto. La infraestructura y el alcance que pueda tener, en este caso, el MINSA o el sector privado salud, se centraliza en la costa, se centraliza en la capital. ¿De qué forma deberíamos llegar? Aquí hay que soportarnos en lo que hoy tiene el país. Y una de las herramientas que no nos estamos dando cuenta es que nuestro sistema sanitario de las Fuerzas Armadas y policiales pueden tener presencia importante en aquellos lugares en donde no podamos llegar de manera formal con la infraestructura necesaria. Podríamos elaborar un plan y campañas, obviamente, de vacunación masiva al interior de nuestro país, en lugares en donde no tengamos presencia de Estado a nivel salud. Y creo que también debería de considerarse el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y el esfuerzo de la parte policial, de la sanidad puntualmente, para que podamos llegar de manera eficiente. Sin duda. Muy bien, muchísimas gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Carla, un placer. Y bueno, estaremos conversando más adelante para ver finalmente si es que funciona o no funciona el tema de esta alianza, pero que toda ayuda suma definitivamente para llegar a todos en este proceso de vacunación. Eric Anticona, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, hablando sobre ese dictamen que propone autorizar a los privados de la compra de las vacunas y, como él menciona, no necesario, hay que tomarlo con pinzas, porque es el Estado el que tiene que centralizar de alguna manera la información con la ayuda del sector privado, por supuesto, en la logística. Muy bien, tenemos más información. Nos vamos con Genaro Bernedo, nos vamos al campo de Marte nuevamente para ver qué está sucediendo. Recuerden el desorden que dejamos al empezar el diálogo abierto. Bueno, vamos a ver si eso cambió. ¿Cómo estás, Genaro? Carla, está evolucionando el orden, ya van 2 horas de haber iniciado la vacunación, inclusive hay algunas mesas donde ya se ha acabado la vacuna, estas dosis, así que está avanzando a gran ritmo. Pero para los detalles ha llegado aquí el viceministro de Salud, con el cual deseamos conversar. Viceministro, muy buen día, de TV Perú, estamos en vivo, por favor, le robamos unos minutos para que nos acompañe. Estamos viendo la vacunación en este punto, quizás ya tienen algún balance a esta hora del día, por favor. Bienvenido a TV Perú. Buenos días, ¿cómo está? Sí, como usted está viendo, hay una gran afluencia de personas adultas mayores de 80 años. En este sentido estamos con 50 puntos de vacunación. Aún así, usted está viendo la cantidad de gente que ha acumulado un poco los que no vinieron el día de ayer con los que están presentándose el día de hoy. Nosotros queremos instar, por favor, para que un poco respeten sus horarios, porque se llegan a hacer conglomeraciones. Nosotros tenemos disponible la página Pongo el Hombro, donde poniendo su DNI les va a decir el día, el horario que pueden venir, y eso ayuda a mantener un poco el distanciamiento, que es importante, ¿no? Sin embargo, como usted ve, nosotros estamos siendo flexibles, sabemos que es una población adulta, no todos pueden ingresar a una página web, así que en ese sentido estamos tratándole de dar el mejor atención y esto está fluyendo, ¿no? Eso, viceministro, porque entendemos la recomendación que dan, pero ya sobre la acción, ¿hay alguna reacción? Porque estamos viendo realmente la cola de más de 2 cuadras, por decirlo, y hay mucha aglomeración y son personas más vulnerables. Desde luego, por eso es que, como usted ve, se van sumando puntos de vacunación, pero las personas tienen que esperar. La vacunación es un acto que tiene un procedimiento. Las personas no solamente se les pone, sino como usted ve, hacen ahí una observación de aproximadamente
15 minutos para garantizar que la persona no tenga ninguna complicación. Eso es importante, siempre ver que esto es un tema de salud y tenemos que cuidar la salud, sobre todo nuestras personas más vulnerables, ¿no? Ministro, lo vinculante de distritos es Lima Centro, Jesús María y Breña. Ahora, ¿se ha conversado con las autoridades de estos distritos para que quizás vengan más serenos, algo para ayudar en el orden? Así es, hemos hecho las coordinaciones, incluso usted ve acá la Municipalidad de Jesús María, el día de ayer tuvimos a la Municipalidad de Breña. Esto es importante saber también que en las próximas fechas vamos a tener más centros de vacunación, pero tiene que tener condiciones. Acá usted está viendo que hay ventilación, que podemos espaciar a las personas, aún así siempre hay dificultades, pero vamos a abrir más centros. La próxima semana tenemos ya 16 centros, el día de hoy tenemos 11 y hemos conversado con los alcaldes para que pongan a disposición estos espacios que nos va a permitir en lo sucesivo tener más puntos a nivel de Lima y a nivel nacional. Eso es importante, conversar con los alcaldes y que ellos también den una respuesta rápida para la solución, porque el problema ahorita está planteado, acá ya es real. Pero además, viceministro, queremos por favor consultarle con respecto al tema de oxígeno. Hay informes claros que más de 20 hospitales en los próximos días y en algunas horas ya no tendrían oxígeno. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cómo se puede atender, por favor? Sí, mire, si bien en esta gestión se ha disminuido la brecha de oxígeno, es evidente que existe una fuerte necesidad de contar con este elemento tan importante para atender justamente a los pacientes de COVID. Estamos haciendo todos los esfuerzos, por lo menos ahora, a través de delegados se están comprando, no solamente los concentradores, que son más de 1000 concentradores, sino también plantas de oxígeno, ya se ha programado más de 10 plantas de oxígeno. Estamos recibiendo las donaciones de la empresa privada, que es muy importante. Ha habido donaciones también del extranjero, como ustedes saben. Y la idea es distribuirlo rápidamente, porque en algunos casos, por ejemplo, en Madrid tienen su planta de oxígeno, pero no tienen balones, ¿no? Entonces, estamos desplazando las necesidades de cada región y poder así atender a esta situación que realmente, como ustedes saben, es crítica en esta segunda ola. Ahora, con respecto a las donaciones, a la distribución de oxígeno propiamente, viceministro, está el hecho también de que algunas regiones no tienen el oxígeno, pero además de esto no tienen las camas UCI. Esto entendemos que es debido al amplio contagio. Pero en base a eso, ¿qué se está haciendo? Porque estamos, diríamos, en el punto más crítico de la pandemia. Así es, se han distribuido, se vienen distribuyendo 300 kits de camas UCI a nivel nacional. Pero recuerde que lo más importante no solo es la cama UCI, sino el personal de salud, ¿no es cierto? Y en ese sentido se ha dimensionado de acuerdo a las capacidades que tienen las regiones y desde luego el número de pacientes que tienen para poder hacer esta distribución de camas UCI. Adicionalmente se está haciendo la compra de las cánulas de alto flujo, que es muy importante, pero si no tenemos oxígeno no van a funcionar. Entonces todo viene en forma progresiva, pero como una respuesta rápida ante la necesidad también, ¿no? No podemos esperar más tiempo. Estas cosas ameritan una reacción en conjunto, porque acá hay que reconocer el trabajo tanto del sector público como del sector privado, como la vacunación, ¿no? Es como yo quiero expresarles esto, estamos abriendo puntos de vacunación también en clínicas. Se han sumado, por ejemplo, la Clínica Delgado, la Clínica San Pablo, y así se están sumando también los centros comerciales, ¿no? Ustedes ven en Plaza Norte, me han ofrecido prácticamente todos los centros comerciales para poder evitar que en las siguientes, que además va a haber más población, porque ahora los menores de 80 años son 180.000 en Lima y 718.000 a nivel nacional, pero si vamos a adultos ya de 70 a 79 estamos hablando de 1.300.000. Entonces obviamente no va a ser suficiente estos puntos, tenemos que aperturar a nivel nacional estos centros de vacunación. Y recordando que en 48 horas empiezan las nuevas medidas, porque entramos en riesgo extremo completamente. Así es, está exceptuado obviamente las personas que se desplazan a vacunarse, eso lo hemos visto que es muy importante, y además esperamos que en las nuevas medidas faciliten un poco también el traslado para la vacunación el día de mañana. Se ha coordinado con la policía para que deje todas las facilidades a las personas que se van a vacunar el día de mañana. Entendemos, viceministro, una estimación de cuántos centros de vacunación hay actualmente y usted nos está hablando de ampliación. ¿Qué porcentaje más se ampliaría? Mire, para terminar Lima, hemos aperturado 11 centros de vacunación en estos 3 días de vacunación, más 2 de rezagados. Aquellos que no han salido pueden venir a los rezagados el día lunes y martes. Y para la próxima semana vamos a tener 16 centros de vacunación. Aquí hay que agradecer mucho a los alcaldes, todos los alcaldes están muy interesados
nos han puesto rápidamente a disposición, pero hay que entender también que tenemos que tener registrado y ordenado el padrón, ¿no? Ha sido muy amable, muchísimas gracias, muy claro con respecto sobre todo al tema de ampliación de lugares de vacunación y al pedido de los alcaldes distritales, vecinos de cualquier punto. Carla. Sí, Genaro, para que le preguntes por favor al viceministro, lo que pasa es que yo quería poner un ejemplo de gestión, por ejemplo, ¿no? En San Martín, en la región San Martín, ellos no tenían ni una sola planta de oxígeno y ahora tienen 9, ¿no? Más o menos 9. Claro, ellos priorizaron su presupuesto anual para tener estas plantas de oxígeno, pero allí obviamente no tienen problemas de camas UCI porque tienen oxígeno y tanto es así que su oxígeno sale para abastecer a otras regiones. ¿Hay convenios con ellos para que puedan abastecer Lima también? Mire, con San Martín y con todas las regiones tenemos una comunicación muy fluida. Ellos en su momento aportaron oxígeno incluso hasta Lima, a las provincias de Lima, ¿no? Ahora tenemos una reunión con todas las regiones el día lunes para dimensionar sus necesidades, ver cómo estamos compartiendo recursos y también para cerrar el plan de vacunación a nivel regional que debe empezar el próximo mes. Entonces hay un trabajo muy dinámico con las regiones, hay mucha colaboración entre las regiones, incluso hay un intercambio de especialistas y de recursos y esto nos está ayudando a soportar esta segunda ola. Ok, viceministro, pero la pregunta va por el lado de que San Martín, siendo una región que no tenía ni una sola planta de oxígeno, ahora tiene 9, que es un tema de gestión básicamente, y digamos de recursos también, de su recurso del presupuesto anual, ¿por qué el Perú entero no puede gestionar una cosa similar en macro? Mire, lo de San Martín, yo le digo con conocimiento de caso, pero que yo he sido director regional en San Martín, se hizo una planificación de varios años. Esos hospitales que usted ve, que es la región que tiene más hospitales nuevos de la región, los hicimos con una mirada de futuro y todos los hospitales tenían que tener su planta de oxígeno. En un momento, por falta de mantenimiento, dejaron de producir, pero rápidamente el actual gobierno regional las ha puesto en operación con el apoyo del Ministerio de Salud. Y eso es importante, el ejemplo que usted da, porque muchos de los problemas son temas de gestión, pero también que se vienen arrastrando de años anteriores cuando no ha habido una visión de planificación y se pensaba, mira cuánto demoren, usted vea cuánto han demorado algunos hospitales que tienen años y no los terminan. Parte de la corrupción, parte de la ineficiencia. Pero esta epidemia nos está enseñando que tenemos que ser muy cuidadosos cuando elegimos nuestras autoridades y también tenemos que exigirles que en forma transparente nos den los servicios que todos los peruanos nos merecemos. Muy bien, viceministro, muchas gracias. Gracias, Genaro, también por brindarnos esta información. Así es, Carla. Desde el campo de Marte ya saben. Muy bien, Genaro, mil gracias. Entonces, esperemos que durante las siguientes jornadas entonces todo se vaya ordenando precisamente por el bien de los adultos mayores que, bueno, se estaban aglomerando desde temprano. Ya llegó, nos menciona personal de Serenazgo de Jesús María. Ojalá que todo se vaya ordenando. Pedirle a la gente también, a los acompañantes, que vayan teniendo cuidado, ¿no es cierto?, con a la gente que están acompañando, que guarden el distanciamiento social, que hagan caso a las autoridades, por favor, y que ayuden, ¿no es cierto?, a sus familiares chequeando en la página web qué horarios le corresponden para que no vayan antes o no vayan después. Muy bien. Algunos datos que queremos compartir con ustedes, que los tenemos acá, me lo ha pasado la productora. Dice que a través de la sala situacional COVID-19, el Ministerio de Salud reportó 3.740 nuevos contagios. Ojo, 3.740 nuevos contagios de dicha enfermedad, diagnósticos que fueron confirmados tras realizar más de 69.000 pruebas en todo el país. Además de 305 fallecimientos. Impresionante. El cierre del 15 de abril, 14.976 personas permanecen hospitalizadas por coronavirus, mientras que 2.591 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. El MINSA pidió a la población que refuercen las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarilla, el distanciamiento social
y el lavado frecuente de manos. Por favor, señores, si van a salir de casa, que es mejor que no lo hagan, pero si van a salir de casa, por favor, entonces respeten, ¿no es cierto?, la utilización de mascarillas. Si pueden, lleven 2. ¿no? Su alcohol siempre y a lavarse las manos, pero sobre todo, distanciamiento social. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero no se mueva, porque todavía tenemos un poquito más para ustedes. Al regresar, vamos a hablar sobre un tema interesante, porque vamos a hablar sobre las campañas de los candidatos, las elecciones, los medios sociales, sobre todo las redes. Algunos han mencionado pues que las redes sociales son así, les digo, 4 calatos locos, ¿no? Y que solamente es Lima, un universo pequeño. Otros dicen que no. Bueno, de eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa con Daniel Chicoma, experto de redes sociales y docente de SAM. Volvemos. Muy bien, ya regresamos casi con lo último del diálogo nacional, en simultáneo por TV Perú y Radio Nacional. Y vamos a hablar con lo que les mencionábamos, ¿no? Con el tema de las redes sociales y las estrategias de los candidatos en esta campaña que ha pasado y la que viene además. Y para eso ya estamos enlazados con Daniel Chicoma, experto en redes sociales y docente de marketing digital de ESA. ¿Cómo está, profesor Chicoma? Adelante, ¿cómo está? Muy bien, Carla, muchas gracias por la invitación. No, gracias Estoy acá a usted. para ayudarlos. Claro, bueno, en todo caso, podríamos hablar sobre el uso de Twitter, el Instagram, bueno, en sí, las redes sociales y cuál ha sido su papel en estas últimas elecciones, en esta campaña. ¿Por qué? Porque con lo último que ha sucedido respecto al señor Castillo, él decía mucho que las encuestas, claro, no iban al campo. Luego decían que en el Twitter nadie hablaba de él. Claro, los que no estábamos en las redes del señor Castillo, porque el señor Castillo también tiene redes, solo que, claro, no estábamos en ellas, por eso no nos enterábamos. ¿Es así o qué es lo que ha pasado en las redes? Miren, vamos a hacer un antes y un después, ¿ya? Perfecto. Antes de las elecciones, donde todos los candidatos estaban peleándose por los votos, las redes están inundadas porque ellos tenían presencia mayormente en Facebook, en Instagram, en Twitter y habían comenzado a incursionar en TikTok para tratar de captar al público más joven. Así es que vemos, por ejemplo, un incremento en Hernando de Soto y Rafael López de Aliaga, en TikTok, por ejemplo, donde comenzaron a captar mayormente a este público joven totalmente esquivo a los candidatos políticos. No veíamos a un Pedro Castillo, nadie sabía que estaba ahí, porque principalmente Pedro Castillo no tiene presencia en redes sociales. Su presencia en Facebook, hay muchas páginas de Pedro Castillo, no hay ninguna oficial, a pesar de que hay una que indica Pedro Castillo oficial, no tiene una cantidad significativa de seguidores, tendrá a lo más 1.700 seguidores, no tiene seguidores. En Twitter tampoco tiene una presencia oficial, tiene presencia a través de sus propios seguidores, sus votantes, personas que lo apoyan, que han creado diferentes perfiles y lanzan comunicados, pero no hay un comunicado oficial, no hay alguien, no hay un espacio de la marca Pedro Castillo, si lo podríamos decir así, en contraste con, por ejemplo, Keiko Fujimori, que ya tiene años en campaña, por lo tanto tiene plataformas ya consolidadas, más aún en Facebook, que tienen más de 1 millón de seguidores ahí. Y después, o digamos, entrando a pocas semanas de las elecciones y después de las elecciones, su presencia se ha multiplicado. Todos los días sacan comunicados, tienen una gran cantidad de reacciones, están tratando de convencer a ese público, a ese voto anti tan fuerte que tiene Keiko, y más aún aprovechan Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter, más allá de ser un espacio ampliamente visitado, no lo es. Es decir, tiene a lo más 2 millones de personas registradas, de las cuales la mayoría son empresas y periodistas. Entonces, es el lugar ideal para lanzar algo, una noticia que pueda generar rebote mediático.
la persona o digamos el candidato, sus representantes, etcétera, que trabajen bien la comunicación en redes, en Twitter, pueden lograr rebote mediático en diferentes medios de comunicación tradicional, que es lo que permite llegar a este grupo al que pretende llegar Pedro Castillo. Él dice, sus seguidores no están, es que la verdad, sus seguidores no están exactamente en Facebook, no se mueven mucho ahí, o al menos no han sido consolidados en una comunidad. En lo que resta del tiempo, Pedro Castillo debería fortalecer o formar una comunidad en Facebook para darle voz a estas personas que llegan o que se enteran de las noticias a través de los medios tradicionales. Recordemos que en Facebook hay 26 millones de cuentas registradas. O sea, definitivamente, algunos de los seguidores de Pedro Castillo se encuentran ahí. Si él desaprovecha esta oportunidad, pues Keiko Fujimori se lo va a almorzar, pero con zapatos y todo. Porque ella es la que tiene la presencia ahí. Dígame. Profesor Chicoma, ¿qué le parece? Porque aquí en TV Perú hemos preparado un informe respecto a las redes sociales. ¿Qué le parece si las vemos? Para, digamos, contextualizar a algunas personas que todavía no son muy asiduas a las redes y seguimos conversando, ¿le parece? Por supuesto. Vamos a ver. Las redes sociales no son el Perú. Así lo explica el especialista en estrategia de comunicación efectiva, David Hochstatter, al referirse a la campaña electoral 2021. Tanto el Facebook como el Instagram o como el TikTok, que eran programas o redes sociales de las que hablábamos, no han tenido la influencia que muchos asesores y que muchos candidatos a la presidencia o incluso al Congreso de la República esperaban que tengan. ¿Por qué? Bien sencillo. Lima no es el Perú. En entrevista para el programa Cara a Cara, Hochstatter cuestionó la estrategia de algunos candidatos que utilizaron las redes sociales para bailar o realizar otras actividades sin hacer propuestas concretas. El bailecito no funciona, la payasada no funciona. Si vas a hacer un TikTok, si vas a salir en Facebook, sal con propuestas. Pero esa es gente que reclama otro tipo de cosas, reclama agua, reclama luz, reclama gas, reclama derechos, reclama justicia, y eso no está en las redes sociales. Asegura que en esta segunda vuelta, los candidatos cometen los mismos errores al emplear las mismas herramientas. Quienes han votado por el señor Castillo, y probablemente muchos de los que en la segunda vuelta voten por él, no están en las redes sociales. Entonces, si Keiko Fujimori quiere llegar a ese electorado, por poner un ejemplo, vía las redes sociales, no lo va a conseguir porque no están ahí. Señala que los partidos políticos están tratando de convencerse entre ellos mismos por quién votar y por quién no, utilizando la Internet, cuando la mayor parte del electorado no está allí. Profesor, las redes no son el Perú, dicen. ¿Es cierto o no tan Por cierto? supuesto. Claro. Por supuesto, es que digamos, estamos hablando del Perú profundo. Ese Perú profundo que todavía está muy pendiente de los medios tradicionales locales. Ahí es que vamos a revivir a los diarios locales, diarios regionales, y más aún la radio. La radio tiene un poder bastante fuerte al interior del país. Digamos, aparte de las emisoras, tenemos todas estas pequeñas radios que pueden contabilizarse en miles a nivel del interior del país. Pero nuevamente, dentro de las redes sociales, la que más le conviene a todos los candidatos en este momento es Twitter, porque en Twitter se encuentran todos los periodistas. Y los periodistas lo que hacen es rebotar de Twitter a el medio tradicional. De todos los medios de donde sacan la mayor cantidad de noticias o donde rebotan la mayor cantidad de noticias son las que se encuentran en Twitter. Y de ahí también se rebota a Facebook, por ejemplo, cuando se sacan pantallazos de comentarios dados, por ejemplo, por un congresista. Salió uno de Guerra García, si no me equivoco, salió en un diario empresarial, diciendo que Keiko les había instruido de que no dijeran que ellos no eran democráticos, una cosa por el estilo, algo que generó un rebote negativo en contra de Keiko Fujimori. Pero es que el hecho es Twitter. En Twitter, esta es la noticia. Ok, ya, profesor. La palabra conocida y la rebotas. Ya, profesor, pero vamos, digamos, ahora que ya hablo de radio, yo aprovecho para mandar un saludo a todos los de Radio Nacional, porque nosotros también estamos saliendo por Radio Nacional, ¿no es cierto? Y por eso le decía que, o sea, la radio es impresionante precisamente y es así como llega, digamos, a puntos más alejados. Entonces, por supuesto. ¿por qué pedirle
al candidato Castillo que entre al tema del Twitter. Eso es para que no se deje ganar por Keiko o para que no se deje almorzar por Keiko, pero precisamente por alejarse del modelo de Keiko es que ha llegado a donde está. Porque, digamos, el Twitter, si bien genera titulares, también puede jugarle en contra a la candidata Keiko. Es decir, en las redes, por lo que vemos ahora, o es un obituario, lamentable, o uno pierde amigos en esta campaña de segunda vuelta. Sí, eso es lo que uno está viendo en estos momentos, ¿no? Entonces, exigirle o pedirle al candidato Castillo que juegue el juego que no quiere, ¿no es contraproducente? No es exigirle, es decirle. Ok. En Twitter tiene la oportunidad de generar rebote mediático. Lo único que tiene que dejar de hacer es ser confrontacional. No puede ser confrontacional, ¿ya? Por ejemplo, la estrategia de Keiko es evitar la confrontación. Más simplemente mete una declaración, es lo que ha hecho recientemente, y dio una conferencia de prensa, dio su listado de propuestas y no aceptó preguntas. Y dudo que en el futuro, antes de las elecciones del 28, o bueno, de las próximas elecciones, no va a aceptar temas confrontacionales. Ella va a aceptar simplemente tratar de presentar esta imagen comedida para poder mantener a este electorado y tratar de ganar a los electores del señor Castillo acusándolo de confrontacional. Ok, pero... No dice solo cero ideas. Pero, claro, ella puede ser así acomedida, ella, directamente. Pero, sus seguidores, que yo no sé si... No lo son. Ya, claro, no, sus seguidores son unas arte trolls. Olvídate, claro, los entonces yo no sé si no le hacen ningún favor. A eso es lo que iba. Ningún favor. No, porque... Pero por el lado, por ejemplo, de Castillo, sus congresistas son más acomedidos. Ellos le están, digamos, diciéndole como, entre comillas, bájale un poco el tono, porque eso no nos conviene. Ajá. Eso es lo que están haciendo los congresistas. Y como te digo nuevamente, como Pedro Castillo no tiene presencia en redes, son sus congresistas, son sus seguidores los que hablan, entre comillas, por él. No es una voz oficial, es un sentimiento de estas personas. Pero yo he visto videos virales. Cuando usted habla de que los titulares del Twitter pasan a los medios convencionales que se han quedado a cubrir la campaña que sigue estando en chota, digamos, entre comillas, de Pedro Castillo, esos videos se están convirtiendo en virales también. Porque yo veo memes, veo videos... eso es inevitable. O sea, he visto llorar al candidato Castillo de emoción con sus familiares y qué sé yo, como videos virales. Entonces, claro, yo creo que no solamente es Twitter en los medios convencionales, sino los medios convencionales en el Twitter. O sea, es como una retroalimentación, sin ir a TikTok. Todo vuelve. Pero miren, Twitter es la principal. YouTube es como el canal alterno. Todas las personas que no tienen Netflix o que no pretenden tener cable ven todo en YouTube. Los canales de comunicación tradicional son los que transmiten estas noticias. Entonces, si transmiten estos videos, que son muy buenos en realidad porque es el sentimiento puro de una persona. ¿Ya? Yo no estoy abogando por nadie acá, ni por el señor Castillo, ni por Keiko Fujimori, pero es el sentimiento real. Keiko se presenta muy fría. Es como la gerente de una gran corporación y ella trata de ser así, muy neutra. Pero el peruano es muy sentimentalista, muy de emociones. Si no expresa emociones, sus redes, bueno, solamente son como dicen ahí, las redes sociales no representan al Perú y bueno, Lima no es el Perú. Y lamentablemente las redes sociales tienen mayor presencia de seguidores que se pelean literalmente en las redes sociales. Por eso yo, por mi parte, yo ya dejé de hablar de temas de política en mis redes sociales, ya no hablo nada. Porque lo último, lo que he generado literalmente es terminar amistades. En serio. Estamos en las mismas. Termino bloqueando personas. Estamos en las mismas. Termino bloqueando.
Entonces ya no me quiero pelear con nadie. ¿Qué es lo que hago? Simplemente para poder informarme, mal que bien, es ver algunas comunicaciones de los dos lados en Facebook y ver más hacia Twitter, ¿no? Y ver también la alternativa que se está presentando de transmisión de video y que es en el tema de YouTube. Ahora, ¿cómo nos informamos ya dejando, digamos, en lo que estamos conversando, pero para ir ya de manera práctica hacia la segunda vuelta, más allá de estar de acuerdo o no con uno o con otro, sino, digamos, cómo nos informamos de cosas reales en las redes respecto a los candidatos para votar en la segunda vuelta? Es decir, ¿cómo nos fiamos? Tenemos que buscar más allá de los comentarios en todas las redes sociales, independientemente de quién venga, ver la página web de cada uno de los candidatos y ver la propuesta de cada uno de los candidatos de la página web. Porque si apelamos a la red social, vamos a estar sujetos al sentimiento de la persona que escribe. En cambio, si voy directamente a la página web a explorar efectivamente si tienen un plan de gobierno o cómo es que están manejando la situación desde su propio espacio, es que puedo hacerme una idea más clara de lo que necesito. ¿Qué es lo que deseo para mi país? ¿Qué es lo que quiero como votante? Y tengo que ver si ese partido o esa persona representa lo que estoy buscando. Por lo tanto, el discurso real o digamos la noticia real se encuentra en la página web de cada uno de los candidatos, más allá de las redes sociales. Y obviamente hacer seguimiento a las noticias, ya escogiendo el medio que quieran seguir, ¿no? Desde el más sensacionalista hasta el más neutro, ¿no? Ahora, ¿qué favor le hacen estas páginas anti a los candidatos? Porque claro, Keiko tiene una anti de años, ¿no? Sí, pero Castillo sí. también tiene una anti del cuco, Él ¿no? claro, es que él tiene el label, tiene estas etiquetas, ¿no? Justamente está viendo el comentario de un amigo en Facebook, decía estas etiquetas, ¿no? Etiqueta caviar, etiqueta la DBA, la derecha bruta y achorada, ¿ya? Los otros, y que hablan de esta, entre comillas, y dicen la prensa mermelera. Entonces, todas estas etiquetas no favorecen realmente a nadie. Entonces, si antes esa supuestamente prensa mermelera, ahora que ha entrado Keiko y que tiene la mayoría, ¿qué es? ¿La prensa se le aplica también el término para ella o no? Estos términos en realidad no ayudan, lo único que hacen es dividir. Entonces, conviene estar siguiendo estos comentarios de los trolls, seguirles la corriente o simplemente ignorarlos y bloquearlos y seguir adelante. Es decir, si quieren mantener la psiquis sana hasta las próximas elecciones, no hacer hígado, simplemente no responderle, dejar al troll que hable, bloquearlo, borrarlo y seguir informándose cada uno por su lado. No tratar de defender, ni buscar evangelizar al otro, ni decirle si vas a votar por izquierda, derecha o si vas a viciar tu voto. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su voto. Ajá. No debería estar buscando eso. Pero ¿por qué la necesidad de pelearse en las redes? Ah, bueno, y la necesidad de insultar al otro, por supuesto, también, ¿no? O sea, Estamos en una situación de estrés absoluto. Todos estamos metidos en nuestras casas, la mayoría, los que respetan esto. Y esto ha generado a su vez dos temas, depresión y un estrés. Necesitan explotar por algún lado. Si no hacen deporte, necesitan desfogar. Y las redes sociales son este espacio para desfogar. Ya no es solamente Twitter, donde tú ibas y te quejabas contra las marcas. Ahora te quejas de los candidatos en todos los espacios. Espacio que se proponga. Un medio saca una noticia en su página, inmediatamente se metieron ambos bandos a atacar, a sacarse los ojos. Eso es una respuesta de esta olla de presión en la que nos encontramos en este momento, que eventualmente también va a afectar el momento en que termine o se comienza a hacer la vacunación para personas menores de 60 años. Va a pasar lo mismo que Chile. Todos van a salir a la calle, todos se van a contagiar de nuevo. Entonces, eso es esta presión en la que estamos sometidos y necesitamos explotar. Y las redes sociales se presentan, que es el espacio ideal. Todo el mundo desfoga ahí y todo el mundo se saca los ojos literalmente. Literalmente. Muchas gracias, profesor Chicoma. Interesante, y estaremos conversando más adelante porque todavía queda un tiempo más seguramente
lamentable de enfrentamientos en las redes sociales, pero si uno quiere ser saludable mentalmente, mejor no vaya ahí, ¿no? Y no se enfrente. Muy bien, muchísimas gracias. Daniel Chicoma, experto en redes sociales y docente de marketing digital de ESAM. Bueno, y nosotros antes de irnos, por supuesto, nos sumamos, ¿no es cierto?, a este bombo que le vamos a hacer a todos nuestros nuevos compañeros que... algunos nuevos, algunos antiguos, algunos regresan, algunos ya estaban aquí, ¿no es cierto? Y empieza esa nueva época de programación desde el lunes 19. Le damos la cordial bienvenida y les vamos a mostrar un adelanto de lo que se viene. ¿Qué les parece? Adelante. TV Perú hará sus tardes más divertidas con entretenimiento útil y educativo. La música llega los lunes, miércoles y viernes desde las 3 de la tarde con La Voz Cantante, un programa concurso que impulsará el talento peruano, bajo la conducción de Katy Jara, Stephanie Oroé y el Mago Josh. Televisión sana, divertida y ágil, muy ágil, ¿no? Invitar a chicos que recién se están iniciando en la música, como bandas también ya consagradas. Y a las 4 de la tarde, Almendra Golmeski y Joaquín Obregoso traen Hecho a Mano para brindarnos trucos sobre temas utilitarios de todo tipo. Darle solución a la gente de todo lo que pueda tener en casa. Este programa no es solamente para mujeres, es para todos los peruanos. Fátima Saldonit, Paola Moreno y Sofía Carrillo solucionarán caso por caso, brindando orientación a las personas frente a problemas legales relacionados con temas cotidianos, laborales o procesales. Vamos a estar todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde para recibir todas sus consultas, todas sus preguntas y cada día, paso a paso, resolveremos un caso por caso. Aplicaciones, videojuegos, plataformas y las últimas tendencias de tecnología nos la presenta Mirta Ibáñez, los martes y jueves a partir de las 4 de la tarde en Todo Tecno. Y es momento de que la tecnología tenga un espacio en TV Perú y estoy feliz pues de liderar el proyecto. Con Puyaspa Yachay aprende jugando, alegrarán sus tardes del lunes a viernes a las 6. Iris Cárdenas y Juan Carlos Rey de Castro es la dupla perfecta para entretener en familia, ganar retos y conocer más nuestra lengua milenaria. El primer programa de la televisión nacional donde aprenderemos quechua de una manera muy divertida. Desde este 19 de abril, TV Perú se renueva con una franja utilitaria, educativa, ágil y de entretenimiento al servicio de todos los peruanos. Seamos parte del cambio. Bienvenidos entonces a todos nuestros compañeros en esta nueva etapa, en esta nueva programación. La patadita entonces, ¿no es cierto?, para ellos. Y nosotros ya nos retiramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Diálogo Abierto este sábado post-electoral. Todavía nos falta la segunda vuelta, por supuesto, y los vamos a acompañar en el proceso. Hemos salido en simultáneo por TV Perú y Nacional. Un beso a todos los que nos escuchan, por supuesto. Nos vemos el próximo sábado.